días a todos los amigos que siguen todos los martes, porque salimos el martes, don Fausto. Todos los martes esta nueva tecnología que estamos aplicando para Cafés de México en base a las charlas de café con don Fausto Cantú Peña, personaje ampliamente conocido en el medio cafetalero mexicano e internacional. Y pues nuevamente estamos aquí con ustedes, agradecemos su paciencia, don Fausto, y su voluntad por participar nuevamente en estas charlas de café con don Fausto Cantú Peña. Bienvenido, don Fausto. Buenos días, don Juan, y a todos quienes nos escuchan. Buenos días. Buenos días. Nos quedamos pendientes con ese tema de una entidad que aglutine no nada más al café, sino a todos los productos tropicales que se dan en las zonas productoras de café, básicamente. ¿Qué podemos abundar en este tema, don Fausto? El antecedente histórico Sí. de un programa que se hizo mucho antes de que yo entrara a dirigir el Instituto Mexicano del Café fue bajo la administración de Miguel Ángel Cordera, cuando hubo una sobreproducción de café en el mundo y consecuentemente bajos precios. Ya estaba el convenio internacional que regía la actividad cafetalera en el mundo, está agotando su funcionalidad, que se promovió en ese organismo internacional, la Organización Internacional del Café, en ese organismo consultivo de las Naciones Unidas, se integró un programa que se llamaba diversificación de cultivos. Esto es, todos los cultivos paralelos, no alternativos, sino complementarios de los ecosistemas cafetaleros. En aquel tiempo no estaba de moda académica el hablar de ecosistemas. Simple y sencillamente se hablaba de lo que se podía dar en las zonas cafetaleras. Y se diseñó un programa de diversificación de cultivos a nivel mundial. Fue entonces que se emprendió en México un estudio que hizo en el propio INMECAFE, lo que era el antecedente del INIFAP, y otros organismos, otras instituciones académicas, pues una investigación. Se estableció un campo en Rosario Izapa, Chiapas, y otro campo en Tlapacoyan, en Veracruz, y en algunos otros lados, ¿verdad? En Jalapa mismo, en Garnica, que por cierto, pues ya todo eso desapareció, ¿verdad? Un programa de diversificación de cultivos. A ver, ¿qué cultivos pueden coexistir en los ecosistemas? Se llamaba, ya posteriormente se llamaron especies no competitivas en el mismo ecosistema, ¿verdad? Donde a ciertas alturas prosperaría el cacao, ¿verdad? Y entre otros, en algunas latitudes se ensayó con el cocotero, abajo del cocotero establecer cafetales de robusta en bajos niveles. Y luego en algunos otros lados, pues, los cítricos exóticos, como el maracuyá, por ejemplo, sin dejar de pasar por las naranjas, las toronjas, las mandarinas, diversas variedades que se fueron ensayando en los mismos ecosistemas. Y un programa muy importante, porque también lo permitía el tiempo, ¿verdad? Era el hule Hevea brasilensis, el hule natural.
se estableció al lado del programa del café, dentro de la diversificación, la investigación sobre el lule. Pasó la desinstitucionalización, que ya conocemos, se creó por ahí un fideicomiso de lule, ¿verdad? Y ese fideicomiso, pues, zancochó lo que ya estaba cocinado, desapareció en el programa del INME Café, después, y hasta ahora no sabemos quién atienda un producto natural de México, desde luego, mejorado en Brasil, por eso lo llaman Hevea brasilensis, también en Indonesia, en Malasia, ¿verdad? El caucho cobró mucha importancia como materia prima para la fabricación de llantas, previo a la Guerra Mundial y después. Todo el archipiélago malayo, yo estuve por ahí, ¿verdad? Mandé gente, recuerdo el nombre de las personas que ya incluso fallecieron, que dejaron ahí algunas investigaciones sobre el hule, Nazario, Nazario y Huitrón, y otros viejos técnicos. Por ahí debe quedar alguno, o quedará su obra, ¿verdad? En esa biblioteca que integramos la Matías Romero, ahí en el Instituto Mexicano del Café en Jalapa, ¿verdad? Nos trajimos de allá de la Panamericana del Café de Nueva York y de otros centros de investigación material que lamentablemente cuando desapareció, entre comillas, o desaparecieron al INMECAFé, también desaparecieron el conocimiento sobre toda esa investigación tropical de esos programas de diversificación. Se perdió mucho de ese conocimiento, lo estamos tratando de rescatar de aquí y de allá a efecto de ponerlo al servicio de la nueva institucionalidad. Vanidad de vanidades, no hay nuevo, nada nuevo bajo el sol, dice la Biblia, ¿no? Hay que investigar en el pasado lo que funcionó, por ejemplo, ¿verdad? Ya que lo toca a usted, la investigación y una institucionalidad para todo el trópico, ¿verdad? El trópico mexicano, que es húmedo, subhúmedo y de altura o mediterráneo, ¿verdad? Dada nuestra orografía, nuestra hidrografía, nuestra propia latitud, por la inclinación misma del planeta, hay una inclinación, ¿verdad? Que le hace dar en los equinoccios y los solsticios, pues mayor luz y calor al globo terráqueo. Y eso nos afecta dada nuestra localización mexicana y la localización específica del trópico. Hay que estudiar el trópico en su integralidad. Dentro de esa integralidad está el café y sus productos tropicales asociados. Por eso, cuando entendemos ahora, y hubo un programa de diversificación de cultivos, aprendamos de la historia. Ahora mismo, el verdadero problema del café, de la producción, de la calidad, de toda esta especialidad que se quiere hacer, ¿verdad? Está en que no hay manera, ahora que se habla tanto de desarrollo sostenible, sustentable, de hacerlo sostenible y sustentable con estos tres, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Una organización y una diversificación y una tecnología apropiada, ¿verdad? Si estábamos acostumbrados en el cocotero a ver el Alto Pacífico, ¿verdad? Ahora encontramos el enano malayo, ¿verdad? Y el enano brasileño, verde, ¿verdad? Que son variedades de bajo porte, así como el caturra en el café, de bajo porte, ¿verdad? Que son más fáciles de piscar y abaratan más la recolección. Entonces, pues hay que investigar. La pregunta es quién lo hace y con qué integralidad se hace, ¿verdad? Todo en la vida, en el planeta, en el universo está conectado. Son vasos comunicantes. Ergo hay que estudiarlo integralmente, ¿verdad? Y este es el programa de diversificación. De ahí el planteamiento nuestro, ¿verdad? Que no es ninguna improvisación, no es ninguna ocurrencia, ¿verdad? Y no es un planteamiento de un individuo, es un planteamiento de varios individuos que han estudiado y le tienen amor y conocimiento del trópico, ¿verdad? De la integralidad de una ley de productos tropicales o de café, de desarrollo integral, sostenible, de café y sus productos tropicales asociados,
no es una ocurrencia, ¿verdad? Es sencillamente el conocimiento interdisciplinario entre varios especialistas, ¿verdad? Donde además de las organizaciones que han sobrevivido, ¿verdad? Además de eso, la institucionalidad que ha sobrevivido en pedacitos, parcialmente, pues se Sí, recupere y se aplique, ¿verdad? Y se maneje centralmente, democráticamente, desde el centro como política general, pero descentralizada la operación en las distintas 60 y pico zonas cafetaleras que quedan en los es. 800 y pico de municipios que dicen, ¿verdad? Y las miles de comunidades. Realmente nadie conoce cuál es la geografía actual de la cafeticultura y del trópico en México, municipio por municipio, ¿verdad? Luego ahí, región por región, luego estado, luego a nivel nacional y luego en su contexto es hemisférico, porque Ah, fíjense nada más, competimos, ¿verdad? ¿Eh? Y tenemos que cooperar. Aquí es una doble relación, ¿verdad? Una dicotomía claro, entre cooperación y competencia. De así todos los es. países de Latinoamérica, de todo el continente americano, incluso, los únicos países que no producen café son Uruguay y Chile, porque Es, Argentina produce café. En Estados Unidos, Puerto Rico, que es parte de la Unión Norteamericana, produce café, ¿verdad? El Hawái, ni hablar, ¿verdad? Con una claro, tecnología de excelencia. Entonces, la nueva institucionalidad debe estar planteada en términos de integralidad, sustentabilidad económica, vía un acuerdo de precios, ¿verdad? Como ya ocurrió, tenemos más de 100 años, ¿verdad? Y adicionalmente una diversificación complementaria de productos en los mismos ecosistemas. Desde luego, mejoramiento de tierras, ambiente controlado, tanta tecnología que hay. En la claro. reciente conferencia del café a la que yo asistí, ¿verdad? Allá en Italia, ¿verdad? En Milán, ¿eh? Ya, Me encontré, entre otros avances tecnológicos, con una parcela vertical para producción de pastos y alimentación de ganado, ¿verdad? excelente, qué bien. Con su cascada, Mm, tantos avances que solo se pueden lograr implementar si y solo si hay buen precio. Para que haya buen precio, tiene que haber necesariamente organización y gobernanza de mercados. Y no puede seguir prevaleciendo este absurdo. Ya no solo injusticia, ¿verdad? De cuánto paga un consumidor por una taza de café y cuánto recibe un productor por el equivalente de esa taza de café. No hay proporción. No es inmoral económicamente, pero además, independientemente de la moralidad, es disfuncional, disfuncional. así es. Sí, sí. Todo esto es en beneficio del productor, obviamente lo que se busca, los precios, no apostarle nada más al café, sino también tener otros recursos para que en un momento dado, pues como dicen, no se pongan todos los huevos en una canasta, ¿no? Definitivamente. Están los árboles maderables que también hacen sombra al café, mantienen el ecosistema, están los cítricos, ¿verdad? Que usted ya los mencionó, e infinidad de cultivos que también son de autoconsumo para el productor, que pueden ser muy útiles en estos tiempos de pandemia, que seguramente pasarán varios años para que nos establezcamos en ese nuevo orden. Así Imagínense es. que incorporemos institucionalmente el gusto, la necesidad, el deseo del consumidor
¿verdad? Con los nuevos cafés especiales. Si no se conoce al consumidor, ¿cómo se pretende aumentar a una tasa planeada el consumo del café que sea racionalmente manejable, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, en el estudio de Jeffrey Sachs y los propios de la Organización Internacional del Café, que ya está desapareciendo, como desapareció la Oficina Panamericana del Café, Sí. países productores de café. Han desaparecido a lo largo de la historia del café muchos organismos que sirvieron a un propósito, a veces muy coyuntural y otras veces estructural, no cabe duda. Pero si no se considera al consumidor, entonces, ¿cuál va a ser el destino del café? ¿Está sustituido por algún otro artificio? Es que estos últimos años, don Fausto, y hablo de los últimos 20 años por lo menos, que ha habido la intención en varias ocasiones de concretar un organismo que sea, en este caso, exclusivo del café, ¿verdad? Para que represente a todos los productores. No se ha permitido, no se ha logrado. La organización gremial, pues, a excepción de algunas organizaciones, va para abajo, no, la producción va de la mano también, va para abajo también la producción. El productor no se ve motivado de ninguna manera, a pesar de que haya algunos proyectos y planes de las instituciones de gobierno que se han aplicado, pero no han sido lo suficientemente fuertes como para reorganizar a los productores. Como usted dice, muy bien, si no hay organización no hay nada, ¿no? Definitivamente, si no se aglutinan todos los productores y se enfocan en cuanto a todas las eh, necesidades que tienen gremialmente, como es la capacitación, la orientación sobre los cultivos, la orientación sobre el cuidado de los ecosistemas también, en fin, la investigación de nuevas variedades también que den frente a estas plagas que nos han pegado tan fuerte como la roya y ¿por qué no? También la broca, ¿no? También que está regresando nuevamente, va y viene. Y otras en menor escala, pero que también hacen daño. Eh, ¿Qué opina don Fausto de toda esta lucha y que se ha visto impedida? ¿Cuál es su punto de vista más bien de esta lucha de los productores por reorganizarse y concluir con un organismo que los represente? ¿Cuál es su punto de vista en ese sentido? Usted que conoce todo. Y todavía estoy dándome cuenta de cosas que no había advertido. Fíjese, fíjese nada más. Es el valor de los estudios interdisciplinarios. Sí, Ha pasado mucho café por las cafeteras y cada quien lleva agua a su propio molino en términos muy gremialistas, muy díscolos, muy, diríamos, protagónicos, pensando en sus propios intereses gremiales o de grupo, ¿verdad? Hasta sectarios, diría yo. En lugar de partir de lo que democráticamente y modernamente es lo recomendable, que todos unidos, no juntos, ¿verdad? Unidos, participemos en el diagnóstico y el diseño. De modo que no se crea que la parcela en la que uno ha estado ubicado toda su vida es el, el verdadero universo cafetalero, o el universo tropical, o el universo de, del consumidor que en Escandinavia puede tener un comportamiento, en Estados Unidos otro,
y en los propios países productores que también consumen café, otro. Exacto. Y luego, cómo vincular esa actividad a otras actividades económicas. Es tan importante esto que le estoy diciendo, que para complementar los ingresos cafetaleros de la propia producción y de el mercado que a veces por su volatilidad no es favorable, pues hay que desarrollar actividades como el turismo. Por eso nosotros planteamos desde hace años al Senado de la República, ¿verdad? El concepto de café ecoturismo, cosa que ya hicieron en Costa Rica, que ya hicieron en Colombia. Imagínense, las zonas cafetaleras en el trópico mexicano coinciden con el horizonte cultural mesoamericano, donde están asentadas las culturas más remotas y más atractivas para el turismo de otras latitudes, donde además de consumir café, ¿verdad? Consumen cultura y vienen a visitarnos. Voy a dar un ejemplo concretito, ¿verdad? Allá por los 75, 74, impulsamos en Guerrero, en Zihuatanejo, en el municipio de La Suelta, damos una colonia de cafetaleros que se había establecido y que ahora está prosperando, que se llama la Leiva Mansilla. Ya existía, como llegó el café a Guerrero hace muchos años. Incluso el café, ¿verdad? Las cosechas cafetaleras sirvieron a Juan Álvarez, Juan N. Álvarez, para financiar la guerra de independencia. Hay algunos archivos históricos que lo comprueban. Por ahí tenemos uno o dos libros que hemos encontrado en nuestra bibliografía, ¿verdad? Sobre ese aspecto. El café, ahí en Guerrero, ayudó a la independencia, ¿verdad? Bueno. Además, ahí en Zihuatanejo, ¿verdad? Rumbo a Petatlán, que es otro municipio cafetalero pegado a Sueta, ¿verdad? Además de la Leva Mansilla, hay por ahí unas ruinas olmecas, Sí, sí, sí. que vinieron evolucionando, ¿verdad? Hasta allá la cultura azteca, ¿verdad? Que viene desde Xochipala, desde la cuenca del Balsas. Toda esa riqueza cultural mesoamericana coincide con zonas cafetaleras. ¿Por qué no en un momento dado, para complementar el ingreso de los cafetaleros, se establecen los programas que nosotros llamamos, está propuesto al Senado de la República en una ley integral de desarrollo sustentable, ¿verdad? ¿Cómo pueden complementarse las actividades? ¿Qué significa? En todo caso, el café ecoturismo, pues también significa gastronomía, Claro. también artesanía, ¿sí? Como hay en otras latitudes, en otros países, artesanía de granos de café, artesanía de madera de café. Allá en Coatepec, siguiendo el trabajo que hizo Juan Opoch, ¿verdad? Así se llamaba, establecimos en los tiempos del Café una escuela de artesanía a base de madera de café, de granos de café, ¿verdad? De la propia borra molida y aglutinada del café, hacer marcos para cuadros. Hay muchas actividades conectadas al café, con el propio café y con otras fuentes de conocimiento, como ese arqueológico mesoamericano. Ahí está, en la Soledad de Maciel, así se llama el lugar, están las ruinas, hay un museo de sitio, ¿verdad? Que se hizo y que puede ser parte de una ruta turística hacia los cafetales, directamente de allá, de Chaveta y de Filo Mayor, de la sierra, se puede hacer un teleférico. Estoy pensando en Pozal, ¿verdad? Que baje por el río San Jerónimo o San Jeronimito, ¿verdad? Hasta la playa de Valentín, que es una albúfera hermosísima, ¿verdad? Y entonces se hace una ruta del café, ¿verdad? Pero ahí también, como hay diferentes alturas,
se combina el café con el cocotero, se Exacto. combina con algunas otras frutas tropicales, y ni hablar de las maderas finas, ¿verdad? De maderas exóticas, como el ¿verdad? Como el bocote, como la parota. Entonces, esa biodiversidad de las zonas cafetaleras es aprovechable en el café. ¿Qué necesitamos? Pues que lo conozca la gente, educar a los niños, educar a los jóvenes. Por ello es que hicimos allá en Chocamán, hace muchos años, ¿verdad? Siguiendo los miles de cursos que se dieron en Garnica ahí, que ya desapareció, ¿verdad? Ahí en el Instituto Mexicano del Café, a los productores de café, de cuál era su entorno, y lo llamamos educación vivencial. Aprendan matemáticas, aprendan biología, aprendan geografía en términos de café, pero de lo que está en su entorno. Y ahí se integra y diversifica. Por eso es que no puede haber una ley funcional exclusiva para el café. Es el café y todo lo que lo rodea. Cerca y lejos. Desde los mercados alejados de los consumidores hasta los mercados locales, donde se puede revaluar el café. Eso que exige una institucionalidad que no hay. Esa institucionalidad sería, pues nada más ni nada menos que lo que, lo que su revista publicó, que nos publicó, que fue el Centro de Cotización y Certificación de Café en Nuevo Laredo, por donde salía el café hacia Estados Unidos, y otras, ¿verdad? En origen y en puertos de salida para gobernar el mercado, porque lo mismo entera el mercado por un coyote, ¿verdad? Local, que por una gran transnacional, ¿verdad? Entonces, gobernemos el mercado para darle sustentabilidad, ¿verdad? Sostenibilidad al medio ambiente. ¿Cómo puede una gente cuidar el medio ambiente si no tiene para alimentarse adecuadamente? Y eso es una cuestión de organización. Obviamente ahí se confrontan muchos intereses. Hay que, lo que dije la vez pasada y sigo insistiendo, ¿verdad? Ante todo, tender puentes de entendimiento. No se puede reputar arrogar ninguna organización la representación del gremio cafetalero o de los gremios cafetaleros o de los eslabones de la cadena productiva y de valor. Tenemos que ser todos, no juntos como borregos, no, unidos, ¿verdad? Unidos. Y como usted dice, La sí, política acorde a un diagnóstico y a una propuesta, ¿verdad? A un plan. así es. Como usted dice, en base a un Congreso Nacional donde se convoque a todas las fuerzas y que se llegue a un acuerdo, ¿no? En ese sentido, Sí, don Juan. que participen todos. Integrado por regiones, ¿verdad? Que sea de carácter permanente. Claro, sí, 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 porque esto es... Para hacerlo en plan permanente. Pero si llega por ahí alguien, ¿verdad? A decir si yo represento, ¿verdad? Yo represento, caray, ¿verdad? Sí, sí, sí. En todos los niveles, don Fausto. Todos, En todos los niveles, tanto en organizaciones que son muy pequeñas y que sí representan mucho, como privados que por tener una gran extensión de tierra y por manejar una gran cantidad de sacos, creen que también ya son pues los líderes en qué bueno que usted toca producción. el tema. Qué Así bueno, y es. esto va a una cuestión de fondo que quiero enfatizar, ¿verdad? Sí, dígame. Pregunto, debemos preguntarnos, Sí. ¿cuál es el horizonte cafetalero de producción de México? En tierras. ¿Cuántas tierras son susceptibles de producir café? Así es. Segundo, confrontarlo, ¿verdad? Compulsarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el horizonte de consumo del café en México? En México nada más. Sí, En sí, sí. México. Ya no estoy hablando del café que se puede consumir en otras latitudes, como café mexicano, que por ahora dicen que es hondureño, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa como mexicano? Bueno, ya. Entonces, Así es. primero y ante todo, el horizonte productivo es enorme, ¿verdad? Ahora, imagine usted diversificado con otros productos complementarios. No, ¿Cuál una es el potencia. horizonte? Una potencia totalmente. Es que el potencial es enorme. Ah, pero si llega por ahí, ¿verdad?
alguien y dice, yo represento, ¿verdad? Y llega otro, oh, yo represento. Y no se considera el consumidor. Es, Algunos les dijeron, que es que nosotros representamos a los consumidores. Ahí lo tengo claro, yo grabado, ¿verdad? O escrito, ¿verdad? claro. Alguien decía, es que mi organización representa a los consumidores, ¿verdad? Eso se ventiló y se le dijo oportunamente en un evento que hubo en Huachinango, ¿verdad? Sobre la legislación del café, ¿verdad? Reclamando parcelas. Toda una mentalidad muy rústica, muy primitiva. Eso es lo que tenemos que acabar. De ahí el conceptualizar lo que es y debe ser la institucionalidad necesaria, conveniente, pertinente, funcional. Institucionalidad en toda la cadena productiva y de valor, desde el consumidor hasta el productor y el trabajador de campo. En los cursos que alguna vez dimos en el instituto, ¿verdad? Los técnicos nos reclamaron cuando los iniciamos. ¿Y cómo es que vamos a platicar con los productores si no nos entienden? Además, Pues de eso se trata, ¿verdad? claro, Que nos entendamos. ¿Sí? claro. Y ahora mismo pasa lo mismo, ¿verdad? Es, ¿Cómo que no nos entienden? Pues para eso estamos, para que nos entiendan y entenderlos a ellos, que a veces saben más que nosotros, ¿verdad? Tengo además, casos concretos, las charcas, ¿verdad? Pues así es. tenemos su enorme conocimiento de 200 años acumulado de generación a generación, ¿verdad? Porque alguien dijo, yo los represento, ¿verdad? Y la verdad es que nadie representa a nadie, lo único que representa es el trabajo probado, ¿verdad? Claro, Con claro. ese criterio, a ver, ¿tienes conocimiento? ¿Tienes trabajo probado? Entonces sí, vamos a ver qué es lo que representas, ¿verdad? Y no andar ahí con cuotas, ahí con patentes de corso, ¿verdad? Diciendo que representan. No, no es así. Ahora, con todo este deterioro de parte del gobierno que no atiende orgánicamente, como ocurrió en la historia, ¿verdad? El asunto del café, bueno, es la oportunidad de rediseñar, ¿no? Así es. Rediseñar, Sí, porque tenemos experiencia, así claro. que deliberemos antes de debatir. ¿Mm? Exacto. Sí, definitivamente siempre es momento de tomar decisiones, ¿verdad? Y cambios que sean necesarios. Siempre es momento y hay tiempo para hacerlo, siempre. Es Yo para lo puedo mejorar. llamar amor a México y Es, la crisis, y la crisis, ¿verdad? así es, don Pablo. No es Así nada es. más sanitaria, la crisis económica, la crisis social que se deriva, la crisis política, También. ¿verdad? Sí, La crisis definitivamente. de valores, de liderazgos. No tenemos la crisis con nuevas propuestas. Sí, es un momento crítico por todo lo que se vive, estos cambios que han obligado a la gente a no salir de su casa, la economía parada y socialmente, como usted dice, pues hay una consecuencia muy grave, no nada más en México, lo vemos en otros países, ¿no? Están en revueltas y todo porque les dicen que tienen que meterse otra vez a su casa y tienen que estar guardados y la gente se resiste, ¿no? También, ya con países que nos han adelantado en la pandemia y tienen rebrotes, pues se están comportando pues, de una manera muy difícil para los gobiernos y nosotros no estamos lejos de todo ese panorama. Definitivamente México es un país con grandes urbes también, la ciudad más grande del mundo, aquí está, ¿verdad? Precisamente. Entonces podemos tener ese tipo de acciones y otras más, como usted dice, el panorama político también muy difícil. La gente se aprovecha de circunstancias de este tipo para jalar agua para su molino, como se dice, pero realmente algo elemental de lo que también nos menciona don Fausto es el amor a México. Sí, este país se ha hecho precisamente con esa filosofía de lo esencial es el amor a México.
todo se ha hecho, este gran país ha sido grande por eso, básicamente. Tenemos mucho de qué echar mano ahora. Así es. Bueno, no lo digo en un sentido imperativo de ninguna manera. Sí, fijémonos, ¿verdad? Si vamos a hablar de unidos, todos, ¿verdad? Recordemos el poema de León Felipe, el exiliado español que se refugió aquí en México, que decía, entre otros de sus poemas, voy con las riendas tensas y deteniendo el vuelo, porque lo importante no es llegar solo y primero, sino todos unidos y a tiempo. Y a tiempo, hay que saber llegar. Poema hermoso. Así ¿verdad? es, muy bien. Muy bien. Desapareció la línea aérea que lo promovía, Mexicana de Aviación, Fíjese. pero lo podemos rescatar para el café. ¿verdad? Así es. Unidos, ¿verdad? Porque no es lo importante llegar primero a ver quién llega primero. No, todos de unidos, la mano. no juntos, unidos Juntos, y a unidos. tiempo. ¿Verdad? ¿Cómo? Así es. Pues un congreso democrático, región por región. Fíjese, los municipios que tenemos, unos dicen que son 800 y pico, otros dicen que son 421, ¿verdad? ¿Cuántas comunidades? Unos dicen que son 6,000 comunidades, otros dicen que son 8,000 comunidades. No hemos hecho un censo. El último que se hizo fue en 1972 y todos los demás son sencillos. Censos complicados, aunque son sencillos, ¿verdad? No ha habido seriamente. Ahora, ¿quién debe hacerlo? Que la organización A, que la organización B, ¿verdad? Que representa, ¿verdad? Y que ahí tiene una bola de vividores que no producen café, ¿verdad? Lo tiene que hacer el INEGI por ley, ¿verdad? Por eso existe el Instituto Nacional, ¿verdad? Así es, don Paco. Yo creo que es una buena propuesta para que se realice, porque es algo que le llaman ahora padrón, famoso, y que... Más chueco, ¿verdad? Pero más chueco que un plátano, ¿verdad? Pues sí, depende cómo se ve. Hay gente que lo ha visto con muy malos ojos y ha encontrado precisamente pues los motivos, ¿verdad? Para verlo de esa manera también, con duplicación de personas, con muertos inclusive que siguen cobrando. En fin, pero este es un patrón que debe de hacerse permanente, te dice. ¿Qué dice la ley? Vamos a la ley. Se habla mucho del Estado de Derecho, ¿verdad? Todos queremos Estado de Derecho, porque si no es la barbarie, ¿verdad? Exacto. Lo estamos viviendo en muchas latitudes que ya están fuera del control del gobierno, ¿verdad? El café en algunas regiones es eso, ¿verdad? Sobre todo con el contrabando, ¿verdad? Sobre todo con el café que viene legal e ilegalmente de fuera. Entonces, ¿qué dice la ley? Artículo 25 constitucional, ¿verdad? Artículo 25. La rectoría del desarrollo nacional corresponde al Estado. Claro. La pregunta es, ¿y el Estado en manos de quién? ¿Verdad? ¿El Estado en manos de quién? ¿De grillos? ¿Verdad? ¿De grillos? ¿De langosta? ¿Verdad? ¿De nemato? Exacto. El Estado en manos del pueblo, pero del pueblo, no el pueblo safio, ¿verdad? Hay que considerarlo, esos son sentimientos, sino del pueblo ilustrado. Por eso tenemos que aglutinar, unir a la industria y el mercado, al Estado, a el sector social, ejidos, comunidades, al sector privado, ¿verdad? La industria, los comerciantes. Así es. Y no se nos olvide la inteligencia, la academia, nuestras universidades, ¿verdad? Chapingo, ¿verdad? ¿A poco un burócrata desde el centro que no sale de su escritorio, y menos ahora con la pandemia, ¿verdad? Está encerrado. Puede saber lo que sabe un presidente municipal de allá de qué municipio le gusta. Cualquiera, ¿verdad? Es bueno. De 800, 400, de los que hay.
O Así de es. alguna de esas comunidades como las charcas que estoy diciendo, como hay tantas otras, en Tepetzinta, por ejemplo, ¿verdad? La sierra de Otontepec, ¿verdad? Nadie sabe qué es, nadie. Y ahí llevaron los pájaros, llevaron los Imagínense. pájaros, algunas semillas y empezó a brotar el café. Fíjese, fíjese nada más. Cultivo natural. ¿Verdad? Como ocurrió en Etiopía, ¿verdad? Así hace Exacto. 10,000 años, ¿verdad? Ujú. Así es. Entonces, vamos pensando con verdadera libertad de pensamiento, apertura, ¿verdad? Y afuera farsantes, ¿verdad? Afuera Claro. farsantes, no los va a sacar por decreto nadie. Se van a salir solos en cuanto no puedan decidir en un congreso democrático Claro. permanente resultados y verdadera y auténtica organización de carne y hueso, ¿verdad? A ver, Sí. compañerito, ven para acá. ¿Qué haces y dónde lo haces? Ah, que apenas tengo, como ocurre en la Mazateca, ¿verdad? 2, 3 surcos de café, porque ahí ni por hectáreas se mide. No, tres Ah, pero ¿qué últimos. puesto estás haciendo para producir? Descenso. Ah, pero de repente va a resultar Juan de las Parotas y no, yo los represento. El que tiene que decirlo es el Estado en el instituto que tiene, que se llama Claro, el INEGI, ¿verdad? claro. Y luego verificarlo con un muestreo, ahora ya con georreferencias y tantas tecnologías que hay, sin descalificaciones de uno a otro. Vente, vamos a platicar, hombre, vamos a dialogar, vamos a deliberar. Claro, claro. Nadie mejor que el presidente municipal, ¿verdad? O el juez de paz sabe quiénes son los verdaderos cafetaleros, ¿verdad? Así es. Sí, definitivamente se conoce. Todo se conoce en las comunidades. No por lo mismo que son pequeñas, la convivencia diaria hace que se conozcan profundamente quién produce café, quién no. Qué mejor que ellos sean los que rijan también La mentalidad incluyente, ¿verdad? exactamente. Incluyente, no excluyente, ¿verdad? Así es, así es. Pues Oh, sí, es un tema que seguramente nuestros televidentes y seguidores eh, que estén dentro del ramo van a tener algo en que pensar y alguna propuesta en conjunto que se pueda hacer a raíz de todos estos comentarios que nos hacen. Es muy prudente hacerlo ya, que urge la organización de todo tipo, por tanto, como usted acaba de mencionar, la industria, como que hay un divorcio entre la industria y los productores, de repente se han creado organizaciones que, pues, donde están todos, ¿no? Como Anicafé, ahí pues están los grandes comercializadores, están las grandes empresas de la industria y pues tienen el dominio del mercado, manejan el 70-80% de la como una comercialización. prueba con la democracia económica, ¿verdad? No hay Ujú. mejor prueba que la democracia, ¿verdad? Claro, Y sí, en la pero democracia no hay mejor prueba del valor de lo que se dice que los hechos, el trabajo, claro, ¿verdad? de ahí la necesidad de lo que también menciona don Fausto, de que el Estado sea el mediador y el que rija precisamente todo esto para evitar. Es el organizador, lo dice la ley, lo Ujú. dice el artículo Así es, 25, ¿verdad? así es, Rectoría, ¿verdad? rectoría. Exacto. Rectoría. ¿Eh? Sí, Pero fíjese, el artículo 26 dice, participarán en el Sistema Nacional de Planeación Democrática los sectores público, privado y social, social. Así ¿verdad? es, así A es, través de foros permanentes de consulta. así Esa es, es la ley. Es cuestión así de la es. ley de planeación. De El que la hecho, quiera, yo se la mando, ¿verdad? Si no la tiene, se la mandamos de aquí, ¿verdad? claro. De hecho, la práctica, don Fausto, en la práctica se ve esa eh, imagen, ¿no? De la participación de esas tres fuerzas, que es la pública, la privada y la social, y de una manera constante. Pero también en esa práctica de
pues el más necesitado es el productor, el que ha estado más ungido de programas de apoyo ha sido el productor. Y creemos que también en esa estrategia a nivel mundial de mantener los precios bajos del café, pues hace que se oprima más, ¿no? Y Hay se le mantenga. organizaciones no saben defenderse, pero hay mecanismos. Por eso, don Juan, qué bueno que lo toca usted, ¿verdad? El mercado, esa es posición ya oficial de la FAO, ¿verdad? Se llama gobernanza de los mercados. Los mercados son anárquicos y manipulados, ¿verdad? Hay mercados financieros, hay mercados de físicos, hay todo tipo de mercados, ¿verdad? Entonces, organizar y gobernar a los mercados de los efectos de sus imperfecciones monopólicas, ¿verdad? Desde la comunicación empieza a manipularse el mercado, ¿verdad? Entonces, por eso, la nueva Organización Internacional del Café es nuestra propuesta, ¿verdad? Ya pasamos por mucho, ¿verdad? Ya lo vivimos. En 1975 reorganizamos el mercado mundial del café, ¿verdad? Hicimos el convenio 5, ¿verdad? Que fue la prolongación del convenio 2, que viene desde tiempos remotos, ¿verdad? Lo hicimos. Si no lo hubiéramos hecho, pues no lo pretenderíamos, pero ya lo hicimos, ¿verdad? Pero dígame usted quién está atento a lo que está pasando en la Organización Internacional del Café. La embajada, sí. la embajada de México en Londres, ¿verdad? Los que van, cuando van, ¿verdad? Cuentas rinden. Así es. No hubo trascendencia. El trabajo de Jeffrey Sachs, que nos costó una muy buena lana, ¿verdad? ¿Dónde está el reporte? Si somos ignorantes de lo que pasa, pues no vamos a gobernar nunca el mercado, y el mercado se va a venir encima, y lo único que nos queda es estarnos queja y queja y queja, ¿verdad? El recurso del niño, ya, ¿verdad? Así es. Organicemos entonces los mercados, empezando por el de acá, vamos creando, ya lo publicó su revista, don Juan, ¿verdad? Esta propuesta nuestra. Así es. Una bolsa del café, como la hay en Kenia. Inventando el café de ollita, eso ya está inventado. Ya la hay. La hay en Brasil, la hay en Venezuela, la hacemos recorrido. Vamos al debate, pero de repente se acerca usted a quienes dominan el mercado, entre comillas, mercado, ¿verdad? No, dice, no es el diablo, Cruz, cruz, que viene Jesús, ¿verdad? Cuando eso es lo moderno, ¿verdad? Eso es lo necesario en esta crisis económica. Democratizar el mercado, ¿verdad? Así es, don Pauto. Realmente nos deja ahora sí con muchas promesas en el futuro de poder cambiar este mundo. Pues su revista, señora, ya lo dije la vez pasada, su revista es la crónica de mucha de la historia del café reciente, ¿verdad? Así es. Pues que provoque la deliberación y el debate, y que se ventile, que pregunten, y el que no sepa contestar, pues que no conteste, y el que sepa que conteste y que se atenga a las consecuencias, ¿verdad? Claro. Eso sí, claro. Se convoca y van todos los que quieren, ¿verdad? Así Lo es. Lo único que debe ser el señero, ¿verdad? Es la verdad. Así es. La verdad científica. Así es. Pues, don Fausto, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, ya nos ganó en este día. Dejamos temas en abierto para la próxima charla. Don Fausto, yo le agradezco mucho toda esa sapiencia que tiene usted y que, bueno, se emociona al decirlo porque lo siente, ¿verdad? Porque sabe de la importancia que presenta este tipo de ideas para mejorar nuestro México y mejorar a nuestra sociedad, básicamente. Yo le agradezco mucho. Charlas de café sobre café. Así es, con don Fausto Cantú Peña. Hasta la próxima. Hasta luego.